Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos este 21 de enero a esta casa La 8 Zamora y a este programa 8 Magazine. Ya saben que estaremos con todos ustedes hasta las 6 y 5 de la tarde y durante estas 2 horas vamos a tener muchos protagonistas esta tarde de martes, porque nos acompañará la presidenta de la Hermandad de Donantes de Sangre de Zamora, que no solo nos va a hablar de cómo se encuentran las reservas de Castilla y León y de Zamora en cuanto a sangre se refiere, porque es verdad que después de estas fechas navideñas, una vez que comienza el año, parece que nos cuesta acudir a donar y ya saben de la importancia que tiene. Pues bien, hoy vamos a hablar de diferentes actividades e iniciativas que durante este mes de enero, en el que parece que nos cuesta tanto donar, pues seguro que nos va a picar el gusanillo de vamos a acercarnos, vamos a salvar vidas, porque es cierto que las reservas de sangre están un poquito escasas y bajas, así que a ver si de la mano de Isabel Cabrera, la presidenta de la Hermandad de Donantes de Sangre de Zamora, nos animamos y sobre todo también involucramos a los jóvenes y a los pequeños de la casa a que una cuestión de minutos puede salvar vidas. Además, también en esta semana en la que tenemos mucha lluvia, sí, pero parece que las temperaturas nos dan una tregua y se suavizan, no viene de más ponernos al brasero. Pues bien, esta tarde vamos a hablar de lecturas al brasero, porque la editorial zamorana Salto al Vacío nos tiene unos encuentros literarios y zamoranos preparados para estas próximas semanas. El primer encuentro literario va a tener lugar mañana, así que vamos a contarles todos los detalles y si quieren pueden acercarse a sobre todo disfrutar de una tarde de lectura, pero de lectura en alto, que siempre nos gusta. Luego nos visitará un zamorano muy conocido por todos, como es José María Esbeck. Ya saben que es el director del Teatro Principal de Zamora y esta tarde precisamente hablaremos de esa celebración, ese acto que llevaron a cabo el sábado pasado por las calles de Zamora, que como si se tratase de un equipo de fútbol, un equipo de primera, disfrutaron de ese ascenso que ya saben, mañana además se inaugura y vamos a conocer todos los detalles de esa programación del primer semestre del año 2025. Pero en esta tarde precisamente nos viene a hablar de un proyecto propio, porque desde hace unas semanas en el Teatro Español en Madrid podemos ver la obra que este zamorano Chema Esbeck dirige, Viento Fuerte. Pues bien, nos va a dar todos los detalles. Estará hasta el 2 de febrero en el Teatro Español, así que si todavía no han tenido la oportunidad de acercarse a Madrid a verla, estamos a una hora, así que pueden hacerlo. Como ven, un programa en el que vamos a hablar de muchísimas cosas, muchísimos temas, pero como cada martes, antes llega nuestra compañera Martina Carrión para desglosar la última hora del campo y provincia. Les dejo con ella y en tan solo unos minutos volvemos y comenzamos en 8 Magazine. Covadú les ofrece Campo y Provincia. Covadú, haciendo nuestro entorno sostenible. Saludos, buenas tardes, bienvenidos una semana más a esta ventana que abrimos al campo y a la provincia cada martes. Hoy arrancamos hablando de la utilización de las nuevas tecnologías. Lo hacemos día a día en muchas de nuestras actividades diarias, pero hoy vamos a conocer otra de sus aplicaciones. Para controlar el ganado, conocer su estado y su situación en cada momento. En Muga de Sayago, un joven ganadero ha mejorado su calidad de vida y rentabilidad de su explotación con unos collares inteligentes que llevan sus vacas. Allí ha estado nuestra compañera Sara Andrés. Hoy estamos en Muga de Sayago, en una parte de la explotación ahora mismo de Fernando Vicente Páramo. Es un joven ganadero de esta localidad que hace 5 años se decidió a venirse al pueblo, a volverse a casa después de haber estudiado ingeniería agrónoma y después de haber trabajado también en una gran empresa, desarrollando su especialidad, pero decidió dar un giro a su vida, dar un vuelco del todo y poner en marcha una explotación ganadera, una explotación en extensivo con ganado, con vacas de raza limusina para carne, básicamente. Y venimos hoy aquí para hablar con él, conocer su historia, conocer su vida y conocer sobre todo también una nueva aplicación, una nueva tecnología que ayuda y mucho en este pleno siglo XXI al manejo del ganado. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Buenos días. Pues aquí estamos en el campo, así que feliz. Bien. Sí.
Era mi objetivo, como has dicho, y el cambio de vida que hice fue para eso, o sea que ahora mismo pues encantado. Tú te formaste como ingeniero agrónomo, como he dicho. Ingeniero agrícola. Sí. Ingeniero agrícola, estuviste unos años trabajando en una gran empresa, pero a pesar de que eso era tu objetivo teórico... Sí, en principio, bueno, yo empecé estudiando industriales, pero ahí ya fue el primer impasse de decir, no, a mí lo que me gusta es el campo, y me cambié a ingeniería agrícola. Acabé la carrera y empecé a trabajar en Desagrande, en una de las grandes empresas de la comunidad, en Vitigudino. Y bueno, pues estuve 3 años, pues un trabajo, pues en principio, pues lo que sueñas cuando estás estudiando, acabar una especialidad y dedicarte profesionalmente a ello. Pero siempre tenía esa cosa por dentro de que yo donde he sido feliz era aquí, y pasaban los años y yo veía que bueno, que bien, pero no me imaginaba en un futuro muy a largo plazo trabajando pues de esa manera. Y me empezó a rondar la idea en la cabeza de venirme a montar mi explotación, continuar un poco con lo que antaño había hecho mi abuelo, que tenía bueno, pues lo que eran los pueblos, un pequeño capital, y arrancar con una explotación adaptada a los días que corren. Claro, que no puede ser igual que lo que llevaban entonces. Fue un poco de repente, ya decidí, bueno, pues mucho estrés, mucho agobio, y dije, mira, voy a probar. Y bueno, hace 5 años solicité la instalación de joven agricultor y han pasado los 5 años volando y aquí estoy. Han pasado volando para los demás, también para ti. Sí. Es una explotación mixta que se compone no solo del ganado, sino también de las tierras de labor que complementan a todo esto que estamos viendo aquí, ¿no? La agricultura es, como dices, parte complementaria, no es comercializada. O sea, lo que yo os traigo de la parte agrícola de la explotación es para autoconsumo de forraje para las vacas. Pero bueno, hay que trabajarla y lleva su tiempo también y lleva su parte de conocimiento para poder optimizar todos los recursos. Empezaste de cero. Sí y no. ¿Con cuántas vacas? Ganado no tenía nada, vacas sí que hice la incorporación desde cero, y tenía las parcelas que tenía pues mi familia de atrás. La verdad es que tienes que tener un poco de base. No consiste todo en dinero, porque mucha de la problemática es que se habla del relevo generacional, pero no hay espacio, porque la gente tarda mucho en jubilarse. Entonces no es una cuestión económica solamente, tienes que tener territorio libre para poder trabajar. Entonces yo tuve suerte porque mi familia tenía pues, parte de ese terreno. Alguno de ellos estaba arrendado, que volvió hacia mí, pero si no tienes ese pequeño impulso inicial, es muy complicado, porque a base de dinero no hay. Si no hay terreno no puedes dedicarte al extensivo. ¿Y con cuántas vacas empezaste? Empecé con el primer lote que compré, fueron 12, luego le siguieron 6, y otras 2 que traje, que son las que no son limusinas, y a partir de ahí he recriado yo hasta las 70 que hay actualmente. O sea que la familia ha crecido considerablemente. Sí, sí. Empecé haciendo inseminación artificial para poder tener una genética variada y bueno, ir consiguiendo pues, tanto reproductoras como sementales sin tener consanguinidad, para variar un poco la genética. Y de momento pienso seguir así, autoproduciendo, porque bueno, creo que es un ganado que nace en el entorno en el que se va a criar, se adapta mucho mejor a la larga, va seleccionando las madres mucho mejor, y traer algo de fuera que en otro sitio puede estar funcionando muy bien, en tu explotación puede que no funcione. O sea que de momento el modelo va a ser así, me quedaré más o menos ahí en 70-80 cabezas, que es lo que puedo mantener yo solo, sin mano de obra, y de momento es hasta donde puedo llegar. No tienes mano de obra añadida complementaria, pero sí tienes a las nuevas tecnologías Sí. De tu lado. Sí. Cuéntanos por qué. Sí, porque, a ver, una de las premisas que tienes que tener hoy en día claras es que las explotaciones tienen que tener un volumen ya suficiente como para mantenerse. No es la explotación de antaño, que con menos cabezas se hacían. Ahora necesitas un volumen de cabezas amplio, y claro, para ello una de dos: o te alías con las tecnologías o precisas de mano de obra. La mano de obra es muy escasa y además pues en los márgenes rentables que se mueven las explotaciones suelen ser un problema. O
suelen ser un problema. Y entonces yo desde el principio tenía claro que mi límite estaba en lo que yo pudiera llevar yo solo. Pero claro, yo solo sin tecnologías tenía un alcance menor y empecé a mirar opciones y al final, bueno, pues ya descubrí que había collares de monitoreo, ya no solo de geolocalización, que era lo que yo conocía, y contacté con Innogando, con la empresa que llevo los collares, y me convenció por completo, porque al final suple gran parte de lo que puedes obtener de la mano de obra. Al final tienes monitoreadas las vacas todo el tiempo y sobre todo que te ahorra muchísimos viajes. O sea, tú ahora mismo en la palma de la mano tienes el comportamiento de la vaca en todo momento. Eliges cuándo tienes que hacer la visita. Un tema de un parto, por ejemplo, un tema de estás haciendo labores agrícolas, como decíamos, en la época de sembrar suele ser el inicio de la parición. Si tienes una vaca que está a punto de parir, que la has dejado vista el día de antes, no te puedes ir al tractor, tienes que ir a ver la vaca, si ha parido, bien, si no ha parido, pues te toca volver después. Ahora el método de trabajo que sigo es un orden prácticamente a diario, que es yo me levanto, abro la aplicación, reviso las alertas que tengo, miro el comportamiento que ha tenido la ganadería durante la noche y si no hay nada extraño que no precise de urgencia, yo me voy a hacer otras actividades. Donde esté, en el tractor, en Salamanca, en Zamora, donde quiera que esté que tenga conexión con el móvil, sé lo que están haciendo las vacas. Entonces puedo elegir y optimizar mucho el tiempo de ir al ganado, hacer la visita diaria, que esa es impepinable. Y bueno, al final han ido mejorando en un año y medio que llevo con ellos puestos. Todo esto va progresando a pasos agigantados. Al final yo creo que esto está en pañales y que las posibilidades son infinitas. Esto tiene un recorrido enorme, porque sobre todo te afecta a los pilares fundamentales, que son el manejo, que es donde optimizas tiempo y recursos económicos, y también en la productividad, tanto económica como veterinaria o sanitaria de los animales, porque conoces el estado de salud, conoces el estado de preñez, vas teniendo todo en la palma de la mano, sin precisar de unos requerimientos ni de manejo ni profesionales que hasta ahora pues, consistían en encerrar el ganado, que tú solo no puedes, que viniera el veterinario para cualquier cosa que ya precisas de una mano de obra externa. Entonces, al final, como se va avanzando, es probando. Yo estoy haciendo, además, las explotaciones es piloto en varias de las pruebas que han hecho, como la detección de celos. Y bueno, pues el funcionamiento es básicamente ese. El aparato que llevan está colgado del cuello, es un GPS, pero no solamente sirve para saber su geolocalización, dónde está cada animal, sino que monitoriza su actividad. Exacto. ¿Cómo es? ¿Esa monitorización a qué llega exactamente? A ver, no es un GPS al uso, podemos llamar GPS porque tiene geolocalización. Al final lo que buscas es medir el comportamiento en cada uno de los momentos del animal. Mucha gente me pregunta, y yo también tenía ese primer impacto, que si sería pues, a través de ritmo cardíaco, de temperatura, y no, lo que más se basa es en la rumia. Los animales, las vacas como rumiantes, donde más se detecta su estado de salud es en la rumia. Si el animal no rumia las horas suficientes al día, algo pasa. Entonces, el pilar fundamental, aparte de la geolocalización, que bueno, eso sí está vamos, plenamente conseguido, es monitorear las horas de descanso, la rumia, los movimientos y a través de ellos hacer un compendio de saber qué le está pasando al animal. Entonces la aplicación recopila todos esos datos de rumia, descanso, caminar, pastar y demás, y en función del histórico que ha generado del propio animal y en comparación con el rebaño, pues detecta si hay alguna anomalía o no en el animal. Esto es útil para detectar enfermedades, para detectar celos, para, bueno, pues, cuando el comportamiento del animal cambia respecto al suyo es que algo pasa y ahí es donde ya tienes que actuar tú, pero claro, va sobre una base y tienen, una de las cosas que más se ha avanzado es que tiene una pestaña que es para trabajar a diario con ella, que te salta
para revisar hoy. Entonces el animal que más distancia tiene con sus parámetros habituales, te sale una lista. Entonces llegas a la explotación y vas directamente a la vaca que has notado la anomalía. Es un sistema que se pone en marcha con esos collares y ese detector que llevan incorporado, que tiene toda la tecnología en sí mismo, ¿no? Digamos. El collar hace la función íntegra de todo el monitoreo y tiene una ventaja importante, que es que tiene la carga automáticamente con carga solar. El collar iba integrado en una placa solar que recarga la pila del dispositivo. Esto permite que se puedan implementar cosas como el sistema de detección de celos por cercanía con el toro, que tendría un consumo de batería demasiado alto, pero como está autorrecargando durante el día, pues permite implementar más tecnología aún. Ya no necesitas un cable para ir cargando nada. Efectivamente. Saca el móvil. A ver, enséñanos. ¿Cómo compruebas? ¿Cómo ves? ¿Cómo...? Bueno, pues, un poco mi rutina diaria es... se abre la aplicación y yo aquí tengo una pestaña de seguimiento que me dice los animales que tengo que revisar, porque han tenido una anomalía. Pues por ejemplo esta me dice que respecto a su comportamiento habitual descansa un 65% más y rumia un 62% más. Bueno, pues entonces yo cuando voy a las vacas lo primero que hago es revisar este animal. Me dice que es una anomalía leve, que puede ser debido pues, a algún cambio de alimentación o simplemente que ha bebido más agua o que ha bebido menos, cualquier cosa, un cambio leve, pero si hubiera alguna anomalía importante pues me lo diría. Y a continuación reviso dónde están las vacas, como se puede ver en la aplicación, pues cada una de las actividades que están realizando, cada color indica que están haciendo una actividad, veo que está todo en orden, aquí es donde tengo colocadas las pajeras, o sea, quiere decirse que están todas bien, y me voy a las siguientes, lo mismo, está todo funcionando, están todas bien, y me voy al otro grupo, que es donde nos encontramos actualmente. Están las vacas como se pueden ver ahí en la posición que indica. Como esto está todo en orden, pues me voy a hacer otras labores y ya optimizo la visita cuando mejor crea que es. Es decir, que esto se basa en un sistema de rutinas, digamos, ¿no? Sí, Cuando te saltas las rutinas, te salta la alerta y Sí. ya tienes que averiguar tú qué es lo que ha pasado. Claro, sí. O sea, el sistema no te dice, te está pasando esto, Fernando, en la vaca, pero ya te alerta Sí, de en que... muchos de las anomalías sí, ya directamente, y además yo creo que a futuro se consigue fácil. Por ejemplo, el tema de los celos, ahora el toro que estaba por aquí tiene un sistema integrado en su collar que lo que detecta es cuántas veces al día se acerca a una vaca y cuánto rato está con ella. Entonces, por proximidad, detecta si la vaca está en celo. Al final el móvil te va a decir que la vaca está en celo, ya no te va a mandar que vayas a verla, ¿no? ya va a discernir él solo que tiene una alerta de celo. Entonces ya llegará, y la inteligencia artificial va a pasos agigantados y esto es más o menos parecido. Al final te va a decir lo que le pasa a cada vaca. Estoy seguro, estoy completamente seguro porque es que en 1 año y medio lo he visto avanzar y la alerta va a ser definitiva de lo que le pasa. ¿Cómo era tu día a día con el manejo de tu ganadería antes de instalar los collares y ahora, año y medio después? Pues, sinceramente te vas entrando en una rutina, te acostumbras a trabajar con ellos y no te das cuenta de lo que ha cambiado tu vida hasta que no te faltan. Yo me quedaban 6 vacas por ponerle collares, pues estamos esperando para ponerle la última versión y bueno, pues en ese impasse una de ellas se puso de parto. Estaba perdido, porque claro, yo llegaba a la vaca desde el coche directamente mirando el móvil, en la parcela que más monte cerrado tuviera, yo llegaba a la vaca en 1 minuto. Y ahora me encuentro con eso y digo, oh, pues sí, ha cambiado mi vida. Y analizando pues sobre todo eso, el tema de tener que ir a inspeccionar visualmente todo el rato porque no tienes ninguna información, claro, te acostumbras a que sí la tienes, cuando no la tienes te falta algo. Y sobre todo eso, optimizar mucho el tiempo, anticiparte a los problemas. El caso más claro de todos con el que me encontré además nada más ponerlos fue la EHE, la irrupción de la EHE el año pasado.
detecta cosas que el ojo tarda un poco más, que sobre todo era la rumia. Los animales que saltaban enfermos de HE, 24 o 36 horas antes, tenían una caída de rumia. Entonces el collar se enteraba antes que yo de que ese animal estaba malo. Que fue, lo empecé colocando en 20 animales y fue cuando irrumpió, y ahí fue cuando me convencí. Es que era llegar la alerta de caída de rumia y a las 24 horas el animal con síntomas. Aquello me permitió anticiparme a tratar el animal antes de que los síntomas fueran más graves, y es un adelanto tremendo. O sea, yo no tuve ninguna baja, que seguramente por suerte, pero también creo que tiene algo que ver el poderte anticipar a cuando ya el animal tiene un síntoma muy grave que ya es más irreversible, y claro, esto te lo da. No sé si hay lobos por aquí cerca. Pues posiblemente sí. Sí. También se notará, ¿no? También te alertará de que el ganado está alterado, supongo. Yo particularmente no he tenido ningún ataque, pero ante casos parecidos, que los animales se asustan y tienen pues, un comportamiento de estampida, claro, eso lo detectas. Además, la aplicación tiene la opción de hacer un time-lapse de las últimas 48 horas, en la que puedes ir hacia adelante y hacia atrás y revisar lo que ha pasado. Entonces, ahí se ve todo lo que ha pasado pues, durante una noche, durante un día, y si tú llegas a los animales y ves, por ejemplo, un alambrado roto, sabes que algo ha pasado, pues vas hacia atrás en el tiempo y puedes por lo menos adivinar por dónde han ido los tiros para ese comportamiento. Hablabas de que te puedes anticipar a los problemas, de que vigilas mejor todo lo que pasa a tus vacas. Eso es calidad de vida, pero también decías antes que esto tiene como objetivo aumentar la productividad, mejorar la productividad de la explotación. ¿Se consigue? Yo creo que sí, pero no olvidándonos de que al final el ganadero eres tú. Esto es una herramienta. Esto no es la solución definitiva para, bueno, me voy al bar y esto lo hace todo, no. Yo, con toda la gente que he hablado, creo que esto es profesionalizarse. Y profesionalizarse no es dejar de trabajar, sino es trabajar más. Yo creo que es una herramienta que te permite, si la usas bien, ser más productivo, pero es como todo. Un tractor de 200 caballos, si no le pones un arao, no te ara. Entonces, yo creo que es a nivel productivo la diferenciación más grande es, sobre todo en el ganado extensivo, que es de lo que estamos tratando, el poder determinar los celos de los animales. ¿Por qué? Porque mi única fuente de ingresos es la venta de terneros y mi fuente de gastos más importante es la comida de las vacas. Si yo estoy alimentando una vaca que por circunstancias no está preñada, ha abortado o tiene algún defecto, si esa vaca no está preñada y no me produce, le estoy dando de comer a algo que no me está retornando ese dinero. Si el collar detecta los celos y me avisa de que esa vaca está en celo, si está en celo quiere decir que no está preñada. Entonces me puedo anticipar a retirar ese animal, tratarlo, ver por qué no está preñando, que con el método tradicional, bueno, pues muchos de los celos se ven, pero muchos otros no. Entonces, si no da la casualidad de que ese día, en ese momento, vas y ves la vaca en celo, no eres capaz de anticiparte a eso. Entonces, claro, poder tratar una vaca o poder retirarla de la producción cuando ves que no es productiva 3, 4, 5, 6 meses antes que con el método tradicional, eso es un ahorro de dinero importantísimo. Y por ahí es por donde yo veo la rentabilidad, aparte de optimizar el tiempo. Tú tienes tiempo libre, el tiempo libre lo puedes optimizar trabajando en lo que quieras o en el bar, pero lo tienes, que de la otra manera no lo tenía. Es un avance del siglo XXI que, como bien decías, hay que aprovechar. Eres un caso de los escasos que hay de jóvenes agricultores y ganaderos que se incorporan al sector. ¿Por qué crees que cuesta tanto meterse en este sector, Fernando? A ver, yo hablo desde mi punto de vista, que no tiene por qué ser la circunstancia del resto. Creo que hay patrones comunes que son la alta carga burocrática que hay para instalarse, el estigma social que tiene en España ser ganadero, porque eso creo que es una realidad. Hay una tendencia a pensar que el volverse a vivir al pueblo con ganado es volver hacia atrás, y yo particularmente puedo decir que para mí ha sido un paso hacia adelante. Y creo que un tema
que genera un poco de controversia, pero creo que el tema sanitario, la legislación sanitaria aprieta mucho. Todo el que se instala conoce un caso de alguien que le hicieron un vacío sanitario, que le mataron las vacas por tuberculosis. La administración lleva muchos años haciendo un mismo programa de erradicación que no ha conseguido erradicar. Entonces hay un montón de poquitos que se aunan hacia pues a no arriesgarse a invertir mucho dinero, porque al final es mucho dinero, y que tiran un poco para atrás porque piensas que va a ser una vida muy incómoda, que está llena de trabas, que es vivir en el medio rural, que no está tampoco socialmente pues como algo bueno. Entonces yo creo que van un poco por ahí los tiros. Pero creo también que el que lo prueba y el que se decide hacerlo porque le gusta y porque se encuentra cómodo en este medio, es el sitio más feliz. Es el sitio mejor para ser feliz. Gustándote de tu trabajo, te gusta tu vida. Cuando te levantas por la mañana y haces lo que quieres, no es trabajo. No tienes la sensación de estar madrugando, no tienes la sensación de estar pasando fríos, estás a gusto. Y entonces todo eso, al que le guste, yo creo que mi consejo es que lo haga, que hay trabas, igual que en todos los trabajos, pero que merece la pena, que hay satisfacción por detrás. Ya no solo económica, porque al final no te puedes ir basando tu vida en buscar un trabajo que esté muy bien pagado. Si no te gusta vas a ser un infeliz y al final lo vas a terminar dejando. Pero hay una satisfacción de poder ver crecer tu explotación, de ver que lo que tenía tu abuelo lo has mejorado, que si te esfuerzas hay premio detrás. Otra pega que también tiene la incorporación al sector es el sacrificio de estar 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año pendiente Sí. de los animales. Sí, Situación que igual esta herramienta de la que estamos hablando ayuda a aliviar bastante. Claro, eso te iba ¿no? a decir. Yo creo que sí es cierto que es un trabajo de constancia y de estar muy encima, pero que los tiempos también han cambiado. Y esa percepción de que es muy esclavo, yo creo que tenemos que ir cambiándola un poco, porque no nos beneficia. O sea, siempre ha sido como algo muy meritorio de un trabajo esclavo, que hablar como algo poniéndolo en valor, de gente muy trabajadora. Y pues sí lo somos, igual que un transportista. Es todo el que tiene un trabajo y es costoso. Hay mejoras y hay avances. Yo, por ejemplo, aquí, como podéis ver, las vacas están en una parcela en la que tiene su alambrado y tienen un espacio suficiente para pasar varios días. Tienen su punto de agua. Hay métodos para que no sea tan esclavo, no es el trabajo de antes. Y luego la tecnología, si volvemos a la misma. Hay que intentar avanzar con el paso del tiempo acorde a la tecnología que hay disponible y por qué no usarla si en todos los sectores se está usando. Y todo eso hace que la vida sea mucho más flexible. El ganado de carne, el ganado de ordeño a lo mejor sigue teniendo el tema de que hay que ordeñar 2 veces al día y eso es impepinable. Pero en el ganado de carne, optimizando un poco por recursos, invirtiendo un poco en generar recintos bien vallados, que no se salgan los animales y con el tema como por ejemplo los collares, que puedes estar en tu casa viendo lo que están haciendo, yo creo que esa esclavitud disminuye, te vas a ser un poco más esclavo de la burocracia y del ordenador que del campo. Fernando sigue siendo feliz. Sí. Gracias. Gracias a vosotros. Y ahora vamos a abrir un capítulo dentro de este programa destinado a una de las polémicas de los últimos días y son esas plantas de hidrógeno que están proyectadas en el municipio de Granja de Moreruela. Un informe de la Confederación para la planta proyectada por Inari Solar con una planta fotovoltaica de 40 megavatios y una producción de hidrógeno de 700 kilos por hora que tendría además un gasto de 117.000 metros cúbicos de agua del acuífero de Villafáfila ha despertado opiniones de todo tipo. Un informe público, pero que, según nos decían a mediados de la semana pasada desde la delegación de la Junta, no contemplaba cuestiones esenciales. Por un lado, ese informe analiza la toma de captación de 117.000 metros cúbicos, una captación del acuífero de Villafáfila, muy cercana a las lagunas, pero no se analiza en esa autorización de captación
la propia captación de agua, es decir, se analiza el vertido, se analiza los datos de la empresa, pero en ningún momento se pronuncia sobre algo que la Confederación Hidrográfica debe pronunciarse, que es de dónde se toma la captación, qué afectaciones tienen las poblaciones cercanas o qué afectación tiene en las lagunas de Villa Fáfila. Después, en el pleno de la Diputación, la institución provincial fijaba posturas y, si bien aseguraban apoyar a este tipo de instalaciones como generadores de energía limpia y trabajo, no mostraban su apoyo a que utilizaran el agua de los acuíferos, que podría provocar problemas en un futuro para el abastecimiento de los pueblos. Y sí que lo hacen sí que deberían hacerlo en la empresa desde el embalse, cuyo acceso también es bastante cercano. Tiene que ser agua que primero hay que osmotizar y después hay agua que hay que desionizar, con lo cual hace falta agua de máxima calidad. Lógicamente, si yo capto agua de un río o de un embalse, que sería lo lógico, ese agua requiere un tratamiento para poder producir hidrógeno mucho más caro que el agua que sale de un acuífero. Pero mire, si hay una empresa que quiere producir hidrógeno verde y le sale más caro, que le salga más caro, pero no a costa de castigar un acuífero y de perjudicar a la población de esta comarca. Y desde la Administración autonómica ayer mismo reiteraban que no están en contra de estas instalaciones siempre y cuando cumplan con las preceptivas normas ambientales. Así lo decía ayer la consejera de Industria, Leticia García. No es una cuestión de opinión, sino que hay que descenderlo al ámbito técnico, que es el que va a determinar qué se puede autorizar, con qué cantidades, etcétera. En estas cuestiones, como digo, la normativa procedimental, desde el punto de vista procedimental y medioambiental, es muy garantista en nuestra comunidad autónoma, afortunadamente, y siempre hay que mantener el equilibrio entre el desarrollo económico, que es necesario en nuestra provincia, hay que tener en cuenta el desarrollo en energía renovable, que es muy positivo dentro de nuestra provincia y es futuro para nuestra provincia y para nuestra comunidad autónoma, sin duda, pero también siempre con el equilibrio necesario con la protección del medio ambiente y del agua, evidentemente. Y mientras desde la Confederación Hidrográfica del Duero defienden que han cumplido con la legislación en la tramitación de este expediente y la concesión del aprovechamiento de aguas subterráneas. En un comunicado asegura además que todos los informes recabados han sido favorables, incluidos los emitidos desde la Delegación Territorial y el Ministerio. Tampoco se presentaron, añade el organismo de Cuenca, alegaciones durante el periodo fijado para ello, ni de particulares, asociaciones ni de ayuntamientos, y puntualizan que sus informes confirman que la captación de agua está fuera de la zona protegida de las lagunas de Villa Fáfila. Faltando. Y hoy mismo, desde Ahora Decide, han hablado también de las plantas de hidrógeno proyectadas ahí en Granjas de Moreruela, concretamente de la que venimos hablando, la que ya tiene el visto bueno de Confederación. Han hablado de dejadez de todas las administraciones. A la Confederación la acusa de actuar con prisa y opacidad, a la Diputación de no presentar alegaciones y a la Consejería pide que sea muy estricta en la concesión o no de la licencia ambiental. También ha mostrado sus dudas el alcalde de Villa Fáfila. Trabajo conjunto de las tres administraciones para poder garantizar una información transparente a todos los ayuntamientos, buscar alternativas para que si se desarrolla el proyecto no perjudique a la reserva. Nosotros no estamos en contra de que se desarrollen proyectos de estas características, pero tienen que ser proyectos sensatos, adaptados a las características y a la cultura de las zonas, y no otorgar licencia ambiental sin contar con la aprobación de la mayoría de los municipios de la zona. Creo que esto tiene que ser un estudio concreto, que no haga daño a la agricultura, que no haga daño a los vecinos de nuestros pueblos, que realmente se estudie en condiciones y que no, por el interés de algunas empresas o de unos pocos, vengan aquí a sentarse simplemente para llevarse la riqueza a otro sitio. Porque está claro que la riqueza no se crea donde se crea la energía, sino donde se consume. Ese es el mayor problema que tenemos en Zamora. Y lo que está claro desde Villa Fáfila es que no queremos que esto nos suceda, que en el tiempo no podamos beber agua de nuestros grifos. Que a lo mejor no es así, pues no lo sé, pero está claro que la duda la tenemos.
Y ya la UPL esta misma mañana interpone un recurso de reposición contra la autorización para extraer el agua del acuífero de Villafáfila. Según denuncia la formación leonesista, esta medida pone en grave peligro el equilibrio ambiental de la zona, afectado especialmente al espacio de las lagunas de Villafáfila. Desde UPL critican la falta de transparencia en el proceso, señalando que los ayuntamientos afectados no fueron informados adecuadamente. Asimismo, consideran insuficientes los estudios técnicos presentados, ya que no evalúan con rigor el impacto ambiental de esta extracción masiva ni su repercusión sobre la sostenibilidad del recurso hídrico. La formación exige la revocación inmediata de esa autorización a la CHD. Cambiamos de asunto, hablamos ahora de las organizaciones agrarias, concretamente de COAG Zamora, que va a celebrar el próximo viernes 24 de enero su 11º Congreso Provincial. En él se elegirán a los 12 miembros de la Ejecutiva Provincial, así como al presidente provincial de la organización agraria por un periodo de 5 años. Un congreso en el que además se presentará un informe sindical de los últimos años y se van a proponer algunas modificaciones en los estatutos. Y como siempre, como cada martes, analizamos ahora las cotizaciones en la lonja de Zamora. Vamos con los precios de la lonja que nos deja este 21 de enero. En la mesa de porcino de cebo han bajado en varios céntimos de euros los precios de todos los productos. Por ejemplo, en el selecto ha bajado a 1,552 euros de kilo. Descenso también en el precio del normal y del graso. En el caso del desvieje, el descenso ha sido de 3 céntimos de euros. El ibérico mantiene el mismo precio con respecto a la semana pasada. En la mesa de porcino de lechones se mantienen los mismos precios que hace 8 días. El lechón gran partida en 80 euros la unidad. El lechón de recogida de pequeñas partidas se mantiene en 71. 40 euros la unidad el tostón de 6 a 8 kilos y 49 los tostones sin hierro. La mesa de ovino y la mesa de cereales siguen sin cotizar en la lonja de Zamora. Y ahora sí cerramos esta ventana al campo y a la provincia. Volvemos como siempre dentro de 7 días. Pasen una feliz semana. Covadú les ha ofrecido Campo y Provincia. Covadú, haciendo nuestro entorno sostenible. Muy buenas tardes. Después de haber descubierto de la mano de Martina Carrión y Sara Andrés toda la actualidad del campo y provincia, 5 menos 10 de la tarde, y nos metemos de lleno ya en disfrutar de este 8 Magazine muy variado y con muchos contenidos que les tenemos preparados para que ustedes también se involucren en muchos de ellos. Pero como cada tarde, nuestra primera parada la hacemos en la actualidad municipal.
Finalizado un nuevo mural en el entorno del aparcamiento gratuito de la Vaguada. La nueva obra artística completada está ubicada en la parte trasera del aparcamiento recientemente inaugurado en la Vaguada y concretamente en el muro que separa este espacio del paseo colindante. La pintura ha sido ejecutada por Carlos Adeba y otros 6 acompañantes, siendo sufragada por Ecoembes con la colaboración del Ayuntamiento de Zamora, que cede el espacio donde se ha realizado este trabajo. Un nuevo mural para también hacernos disfrutar en esos paseos o incluso cuando vamos con nuestros vehículos, con nuestro turismo, a aparcar en esa zona de la Vaguada. Aparcamiento, ya lo saben, gratuito. Y vamos a hablar ahora de diferentes actividades que todos ustedes van a participar, porque siempre lo decimos, donar sangre dona, yo creo que salva vidas, y donar son, como nos va a contar la presidenta de la Hermandad de Donantes de Sangre en Zamora, Isabel, unos minutitos de nada, ¿verdad? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Nada, ya sabes que es un momentito. Al final es verdad que parece que después de estas fechas navideñas que hemos vivido, parece que comenzamos con la rutina, veremos ese nueva época del año, vamos a decir, complicada, esa cuesta de enero, y yo creo que también como que nos resulta más complicado o lo vamos posponiendo ir a donar sangre, ¿no? Pues la verdad es que ahora ya cuando empiezan a llegar estas fechas la gente empieza a retomar su actividad laboral, escolar y demás, y parece que es más fácil que vayan yendo a donar, pero la temporada de Navidades ha sido una temporada muy mala a la hora de las cifras de la donación. Ponemos el foco en otras actividades y parece que nos olvidamos de esa solidaridad, ¿no?, altruista. Eso es, al final todos tenemos 1000 cosas que hacer que dejamos para las Navidades, para las vacaciones, para cuando los niños tengan libre, y parece que no nos damos cuenta de la importancia de la donación de sangre en cualquier tipo de fechas, pero especialmente en las fechas donde la gente se le olvida mucho más. ¿Cómo están ahora mismo las reservas, sobre todo en los bancos de Castilla y León y de Zamora? Pues de momento se cubren las expectativas, pero hemos estado en números rojos en As y ceros, en A positivo, A negativo, cero negativo y cero positivo. Hemos estado muy al límite, nos han hecho llamamientos muy importantes porque había mucha necesidad de sangre. Claro, al final es verdad que parece que no nos ponemos en el lugar de una persona que pueda necesitar esa sangre, pero al final ya no solo es para salvarle la vida a alguien, sino incluso para tratamientos, para algunos accidentes, o sea, casi para el día a día se necesita esa sangre, ¿no? Eso es, al final la sangre la necesitamos durante todo el año por igual, a no ser que haya alguna catástrofe específica, pero vamos, por lo general necesitamos la sangre todo el año por igual. El problema es cuando la gente deja de acudir a donar, pues lo que hablamos, periodos de vacaciones, periodos de Navidades y demás, que estamos más centrados en otras cosas. Poquito a poco vamos retomando esa actividad y sobre todo yo creo que ya esa rutina que tienen muchos zamoranos, ¿no? Eso es, y aparte que es muy importante que la gente se lo tome como rutina, que no se lo tome como ir a donar un día puntual y ya está, que se haga un calendario virtual, aunque sea, pero que sepa que tiene que ir a donar, porque uno de los problemas que tenemos muchos donantes es que como hace poco que he donado y cuando miras las fechas realmente a lo mejor hace 3 meses que has donado ya puedes volver a ir, pero da la sensación de que siempre hace poco que hemos donado, entonces que se lo programen. ¿Cada cuánto podríamos ir a donar? Mínimo tienen que pasar 2 meses para la donación de sangre, ¿vale? Tienen que pasar mínimo 2 meses entre una donación y otra. Y para la donación de plasma, que también queremos hacer hincapié en la donación de plasma, con que pasen 15 días entre una donación y otra es suficiente. Es curioso porque hablamos de la donación de sangre, que yo creo que es más conocida que la donación de plasma, pero he visto los últimos resultados del año 2024 y se ha incrementado en Zamora la donación de plasma, pero ha bajado esa donación de sangre, ¿no? Sí, ha bajado un poquito, es muy poquita la bajada, pero sin embargo es mucha la subida de la donación de plasma, porque si tú como donante de sangre podías donar mínimo, tenían que pasar 2 meses y ahora puedes donar cada 15 días, ese donante de sangre se va a pasar al plasma, va a donar más veces, pero claro, se resta de las donaciones de sangre. Ahora mismo es tan importante una donación de sangre como una donación de plasma, son fundamentales las dos. Lo bueno que tiene la donación de plasma es que para el cuerpo es mucho más fácil y a la hora de que tu cuerpo vuelva a recomponer el plasma, en 10 minutos lo que tardas en beberte una botella de agua es suficiente. Entonces ahora mismo lo que necesitamos sobre todo es donación, nos da igual si de sangre o de plasma, pero la donación de plasma está sirviendo para muchos medicamentos, que es lo que tú decías. Y también una donación continua, como decías, que no se vaya una vez al año y lo dejemos porque, uy, he donado hace poco, no, que sea un poco periódico, ¿no? Eso es,
Pues antes la gente era mucho más constante. Los donantes antiguos, como si dijéramos, gente que ahora tiene 60 años, 70 años, era como mucho más concienciado con la donación, lo hacían como algo más rutinario. Sin embargo, ahora nos encontramos con que el donante a lo mejor dona ahora, luego vuelve a donar dentro de 2 años, vuelve a donar dentro de... Entonces eso sí que nos está costando más, hacerle entender a la gente que ya que eres donante, que lo hagas de manera periódica, porque es súper necesario y la sangre nos viene bien toda. Y otro de los retos que yo creo que siempre tiene la Hermandad Donantes de Sangre de Zamora es, yo creo que atraer un poquito a esas donaciones a los más jóvenes, ¿no? Parece que nos cuesta. Es verdad que sí va aumentando ese número de jóvenes zamoranos que se acercan, pero siguen siendo muchos más necesarios, ¿no? Eso es, y sobre todo este año la verdad es que estamos muy contentos porque ha habido muchos donantes nuevos, pero nos sigue costando mucho llegar a los jóvenes. Ahora tenemos una campaña junto con Juventud que nos está ayudando con la campaña del cine. Es una campaña muy chula porque si tú llevas a alguien a donar contigo te regalan una entrada de cine, entonces ya estás animando a alguien a que vaya a verte donar, a alguien que vaya a donar contigo, y para que también vean que no pasa nada, porque el dar el paso muchas veces tú solo cuesta más, el decidirte de voy a ir a donar y voy a ir yo solo cuesta más. Entonces con la Concejalía de Juventud nos están ayudando a poder llegar a esos jóvenes para poder encontrar donantes nuevos y sobre todo que se conciencien con que la donación tiene que ser durante todo el año. Al final es también motivarles y darles algo a cambio para que vayan conociendo también cómo es el proceso, ¿no? Sí, al final, a ver, la donación es altruista y es completamente voluntaria, pero oye, a nadie le amarga un dulce y el que te den algo de regalito por lo bien que lo has hecho, pues también está muy bien. Y también es una forma de que unos se lo vayan diciendo a otros y al final se movilice un poquito esa masa social, ¿no? Claro, sobre todo esta campaña va enfocada a eso, a conseguir nuevos donantes jóvenes, pero nuevos donantes con alguien que ya ha donado, con alguien que ya sabe cómo va el proceso. Entonces creemos que va a ser mucho más fácil llegar a ellos que no simplemente porque nos vean por redes sociales o porque nos vean en algunos puntos donde tenemos las colectas. ¿Qué edades se comprende? ¿De qué edad a qué edad podemos donar? Para la campaña de juventud, en general, vale, desde los 18 más o menos hasta los 65 años. A partir de los 65 años, si ya has donado habitualmente, puede ser que te dejen, pero si no has donado habitualmente ya no puedes hacerte nuevo donante con 65. Pero a partir de los 18, sin problema. ¿Y para conseguir esas entradas? ¿En qué periodo entra esa juventud, esos nuevos jóvenes donantes? Hay que ir a donar hasta los 30. En estos días, la campaña termina ahora en estos días y se puede ir a donar desde los 18 hasta los 30. Y hoy además hemos conocido también esa iniciativa, ese proyecto que yo creo que ya está consolidado en ese colegio Santísima Trinidad de Zamora, porque son muchos los pequeños que año tras año se involucran con vosotros para que sus padres, porque al final es verdad que siempre hablamos de los más pequeños, pero los pequeños también atraen muchas veces a nuevos donantes que son sus padres, ¿no? La verdad, es un proyecto maravilloso, es un proyecto muy motivador porque por primera vez los niños se dan cuenta de que son ellos los que le pueden enseñar algo a los padres. Entonces, como se trabaja con ellos desde el cole, ellos son los que luego llegan a casa y les explican pues, que hoy hemos estado en la hermandad de donantes allí, que les hemos regalado un boli, pequeñas cositas, pequeños detalles, pero ellos se activan mucho a la hora de poderles enseñar ellos a los padres, en vez de que siempre son los padres los que nos enseñan a nosotros. Tenemos un montón de donantes nuevos que están yendo a través del colegio. Puedo decir que es la colecta que más donaciones tiene de toda Zamora, de toda la provincia de Zamora. O sea, estamos orgullosísimos, además le han dado un premio muy importante a nivel Castilla-León. Están haciendo una labor, creo que es el 8º año que hacen el proyecto, pero es que claro, se pasan todo el mes de enero hablando sobre la donación de sangre. Son niños que cuando llegas, hoy hemos estado con 3º, 4º, 5º y 6º, y son niños que casi nos enseñan más ellos a nosotros que nosotros a ellos, porque están muy metidos en el tema de la donación. Es como si fuera una pequeña materia más dentro del cole. Y se vamos a poder donar el 30 de enero, creo, si no me equivoco, ¿no? El día 30 de enero, por la tarde, de 4:30 a 8:30, van a poder acudir pues, familiares de los alumnos y gente de fuera. El año pasado fue un orgullo porque llegaron niños
que habían estado estudiando allí, que habían ido haciendo el proyecto, que estaban ahora estudiando la carrera y aparecían allí a donar. Entonces eso para los profesores, para todo, es muy emotivo porque, claro, estás sembrando poquito a poco. Siempre nos decían, la donación va enfocada a niños o a chicos a partir de los 18, porque es cuando ya pueden donar. Y yo creo que no, que eso ha sido un error de mucho tiempo atrás. La donación tiene que ir enfocada desde pequeñitos para que en un futuro ellos sepan qué es ser donante y puedan decidir si hacerlo o no. Claro, para concienciarles también desde esa edad tan temprana, ¿no? Eso es. Porque al final muchos no saben ni para qué sirve la sangre, entonces si desde pequeñito se lo vas diciendo que al final tú puedes donar 5 o 10 minutos, que a ti no te hace herida, ni te hace daño, ni nada, absolutamente nada, ellos poquito a poco lo van a ir haciendo, ¿no? Eso es, al final lo van a ver como algo natural, no como algo extraordinario, que cuando cumpla 18 años voy... No, es algo natural, es algo que hoy les decíamos que levantaran la mano los que en un futuro tenían pensado ser donantes, y no el 100%, pero más del 80% de los niños levantaron la mano. Eso es un orgullo, porque aunque el 80% no lo vayan a ser, por motivos que sean, pero ya hay ahí un campo de cultivo, ya hay un pozo que está quedando y que año tras año, cuando esos niños tengan 18 años, probablemente tengan muchas posibilidades de ser donantes. Y que también se cambian luego de entorno, si ellos van a donar sangre, se lo pueden decir y al final es uno tras uno, como decimos siempre, un granito de arena. Claro, se hace la montaña. El ir empujando al otro de al lado, el ir enseñando al otro de al lado la importancia que tiene donar. Al final muchas veces si no te pasa algo cerca no te das cuenta de esa importancia y estos niños lo están viendo día a día, entonces es súper importante. Animamos a todos los coles a que si quieren contar con nosotros tenemos un juego, además es un juego de la OCA, es súper didáctico, es muy divertido para ellos, se lo pasan muy bien, entonces que si quieren que cuenten con nosotros, que nos llamen a la hermandad y que estaremos encantados de acceder a más colegios, que de momento estamos en algunos, me han dicho qué día, vamos a la Universidad Laboral, al Claudio Moyano, estamos también en Benavente, en Los Salados, creo recordar que era, en el María de Molina y el día 30 repetimos otra vez en el Santísima Trinidad, que seguro que las cifras son igual de buenas que el año pasado. Hablamos de los más jóvenes, pero es verdad que parece que también cuesta mucho movilizar a la gente de los pueblos. Cuando vais, cuando los recorréis, son muchos kilómetros, varias horas durante una tarde, pero parece que a la gente le cuesta, ¿no? A ver, al final tenemos que tener en cuenta el tipo de población que tenemos en Zamora y que si tú vas a un pueblo donde hay 300, 400 habitantes, las estadísticas no pueden ser las mismas que en un centro de Valladolid donde solo un cole tenga 300, 400 niños. Entonces tenemos que ser consecuentes de la población que tenemos. Desde la hermandad sí que intentamos que el Chainzil nos proporcione todo lo posible las salidas a los pueblos, pero hay veces que se nos complica mucho. Al final, cuando tú necesitas números para cumplir los objetivos, ahí se complica mucho más. Sí que animo a toda la gente de los pueblos a que cuando vean que hay una colecta en su pueblo, que no suban a donar a Zamora, que esperen 10 días y que donen en su pueblo, porque al final, si en esas colectas no se llenan, van a dejar de ir. Claro. En el punto fijo sí que hay gente, sí que hay demanda. Sí, sí que se mueve, funciona bien el autobús de la Marina, funciona bien el punto fijo, sí se mueve, sí que la gente se anima a ir, pero sobre todo gente de aquí. Claro. Porque, a ver, no es recomendable, por ejemplo, después conducir, unas horas más tarde conducir. Entonces tú imagina a alguien que venga, por ejemplo, como yo, desde la zona de Sayago, sube a Zamora, vete a donar y ya te obliga a estar 2 horas en reposo, un poquito de tiempo en reposo para poder coger el coche. Entonces es un poquito más complicado y la gente, por lo general de los pueblos, cuando subimos a Zamora es o a trabajar o a hacer un montón de tareas que tienes para ese día que subes a Zamora. Entonces, además, claro, nos cuesta un poquito más. Por eso yo creo que las colectas de los pueblos son fundamentales, no podemos perderlas, pero solamente las vamos a conservar si la gente de esos pueblos va a donar. Efectivamente. Jóvenes y mayores también. Todos. Que tenemos de todo. Nuevos proyectos, algo, porque es verdad que hablamos mucho del ámbito educativo, de todas esas recolectas que se van a realizar por esos institutos y esos colegios que has mencionado, pero ¿en qué más está trabajando la hermandad? Porque es verdad que no paráis. No, no. Nos interesa mucho el tema educativo, porque lo que te comentaba antes, que queremos desde la base empezar a formar a los niños para que el día de mañana sean donantes. Estamos otra vez retomando lo del tema de los deportes, estamos haciendo campañas.
al final son muchas pequeñas cositas. Os comentamos en la última reunión que estamos mirando lo del mural, ahora que he visto cuando has hecho la campaña, pues queremos terminar el mural, a ver si por fin lo podemos hacer, pero bueno, son muchos pequeños pasos para que se nos vea mucho, para estar todo el rato presentes, las redes sociales, todo. Porque al final, si tú no ves un artículo muchas veces, no lo vas a comprar. Pues esto, queramos o no, es lo mismo. Si tú no nos ves muchas veces, no vas a decir qué pesados estos de donantes otra vez con que vaya a donar. Y al final es la forma de que la gente se anime. Yo también creo que falta mucha concienciación, lo decías hace unos instantes con los más pequeños, que es verdad que antes parece que se ponía el foco en cuando puedes donar en los 18, pero que hay que ir, yo creo, asegurando ese relevo generacional, y creo que también nos falta mucha concienciación sobre lo importante que es, que al final parece que no le damos la importancia, como mencionabas, hasta que nos pasa, hasta que alguien que está cerca de nosotros o cercano a nosotros lo necesita, pero es algo que no nos cuesta nada y que de verdad salva vidas. Antes la idea era, yo voy a donar y yo no sé qué hacen con la sangre, ya está. O sea, no había la conciencia de qué se hace después con la sangre, para qué sirve esa sangre. Sin embargo, ahora sí que nos vamos dando cada vez más cuenta de para qué sirve esa sangre. Sabemos que ha habido casos muy graves por no tener sangre presente en hospitales. Quien más y quien menos tiene un paciente que muchas veces dices, tienes un paciente oncológico y le están poniendo un tratamiento para el cáncer, pero no sabemos de dónde viene ese medicamento, no sabemos que la base de ese medicamento en muchas de las ocasiones viene de derivados de la sangre, del plasma. Entonces, si no nos explican, realmente no sabemos para qué está funcionando. Sin embargo, con estos niños, la labor que estaban haciendo en el colegio, en el Santísima Trinidad, es fundamental, porque les explican desde cómo te van a sacar la sangre hasta para qué sirve esa sangre. Y eso es fundamental, porque si tú sabes para qué va a ir destinado, puede ser que te toque un poquito más y que sí que vayas a donar. Sí, incluso para una operación, muchas veces en las operaciones necesitan sangre. En la operación más básica siempre tiene que haber sangre preparada. Claro. Si hay una hemorragia hay que ayudar con sangre. Pero antes solamente se solía utilizar para esas cosas, ahora la sangre se utiliza para un montón de cosas. Y el tema de la medicina, el tema de las farmacéuticas, si al final utilizamos para la farmacia o para los medicamentos la sangre que no se ha utilizado en los hospitales y demás, una parte va para medicamentos y otra parte va para los hospitales. Pero si no hay, no se puede seguir avanzando en esa investigación en el ámbito de la medicina. Tienen la manía o tenían la manía de decir, nada, los donantes son superhéroes, los donantes son que te salvan vidas, los donantes... Y no se ha hablado de la cruda realidad, de la realidad de que si en un momento dado no hay sangre, se acaban operaciones, se acaban trasplantes, un trasplante de órganos, que somos pioneros en el trasplante de órganos en España. Si no hay sangre por detrás, no se puede hacer un trasplante de órganos. Entonces, siempre se ha visto como algo genérico, como pues eso, los superhéroes, los que salvan vidas, pero es que es real y hay que ponerle nombre, y hay que decir que si la donación de sangre se paraliza, la sanidad se paraliza, se acaban operaciones, se acaban trasplantes, se acaban un montón de medicamentos que solamente salen de la sangre, y es que hasta ahora la sangre no se fabrica y de momento va para largo que eso ocurra. Yo creo que en muchos casos es eso, que no somos conscientes de la importancia que tiene, porque como no la vemos en nuestro día a día, eso es. Pensamos que es algo normal, cotidiano que todo el mundo tendrá, pero yo creo que es verdad que no le damos la importancia que merece. Claro. Y tú entras en un quirófano y cuando sales te han operado, te han dormido y cuando te has despertado ya está, y a ti no te han dicho si te han puesto sangre, si no, si la operación se ha complicado, si no. Entonces todas esas cosas yo creo que es lo que no le damos valor, porque parece que a lo que no nos cuentan no se le da valor, porque es algo que se da por hecho que ya está solucionado y ya está. Cuando el COVID hubo un tiempo que hubo muchas operaciones que se tuvieron que paralizar precisamente porque no había sangre. Entonces, que eso ocurra cuando todos podemos ir a donar, cuando quitando a la gente que está enferma, todos somos aptos para ser donantes, eso es muy duro, que a lo mejor te tengan que llamar y te digan, oye, que tu operación que estaba programada para hoy va a tardar más tiempo porque no hay sangre. Y eso es a lo que los donantes no queremos llegar, y es una llamada que esperamos que no ocurra nunca. Has hecho ya un llamamiento, pero sí, un llamamiento aún más claro para que todas esas personas que nos estén viendo se acerquen a perder esos 10 minutitos de un día para donar sangre.
Pues nada, decirles a todos que son 10 minutos, que simplemente tienes que estar sano y mayor de 18 años, mayor de 50 kilos, o sea, más de 50 kilos, que son 5 minutos y que de verdad que es muy gratificante, que cuando de repente te empieza a sonar el tema de la donación, cuando oyes, pues a no sé quién le hicieron una transfusión, que sepas que puede ser tuyo, es muy, muy gratificante. Entonces yo animo a todo el mundo a que se acerque, que nos siga por redes sociales, que vamos poniendo todos los sitios donde estamos, y que se acerquen a donar, que si tienen dudas de si van a poder donar, que se acerquen. Claro que sí, que pregunten y vosotros se lo resolvéis. Eso es. Isabel, gracias por todo el trabajo que realizas en la Hermandad Donantes de Sangre de Zamora, siempre pensando para que todos acudamos a ese llamamiento tan necesario que nunca sabemos si vamos a necesitar, pero yo creo que casi el 100% necesitaremos alguna vez, y gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, que siempre nos abrís vuestras puertas. Pues nosotros, 5 y 10 de la tarde, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos. Ya estamos de vuelta después de esta breve pausa publicitaria, 5 y cuarto de la tarde, y continuamos. Y vamos a darle otro plan, pero este va a llegar mucho más cerca porque mañana, 22 de noviembre, vamos a poder estar al brasero, lo podemos decir así, que yo creo que es algo que nos encanta a todos, porque quien se mete en un brasero no sale, y nos lo va a contar todo con detalle. Clara, muy buenas tardes. Buenas tardes, Alba. Al final, lecturas al brasero, yo creo que para este tiempo que tenemos, es verdad que no hace mucho frío, pero la lluvia también nos apetece estar debajo de un braserito. Yo creo que sí, yo creo que sí. Al brasero siempre se está bien. Efectivamente. Y más cuando vamos a disfrutar de lecturas que yo creo que siempre en voz alta es como que nos llenan más y nos hacen disfrutar más, ¿no? Sí, yo creo que nos llevan a otro lugar. Es un lugar en el que hemos estado muchas veces en la infancia, pero es verdad que de adulto lo pierdes, esto de que alguien te lea. Es verdad. Cuéntanos, ¿cómo nace esta iniciativa de lecturas al brasero? Porque es verdad que va a estar durante varias semanas, que si se quiere ir al brasero a escuchar y a disfrutar de una buena lectura, también hay que apuntarse porque las entradas son limitadas, porque en la camilla no entramos todos, ¿no? Sí, bueno, tenemos un espacio reducido, grande pero reducido, entonces, bueno, pues más que nada porque no se nos llene, porque no podemos acoger a mucha gente. Pues surgió un poco por varias cuestiones. Los libros de nuestra editorial, de Salto al Vacío, los primeros ya son del 2022, y es verdad que en el ritmo editorial al final va todo tan rápido que algunos libros van quedando atrás y parece que como si ya no existiesen, ¿no? Entonces queríamos primero recuperarlos. Por otro lado, este primer trimestre yo creo que es un poco complicado y con poca oferta a veces cultural, ¿no? Parece que aquí se para todo y luego ya Semana Santa y a partir de ahí ya volvemos con todo. Bueno, pues por llenar un poco este espacio también con una cosa diferente, lo del brasero un poco que pudiese despertar ahí un poco el interés, el calor. Bueno, no podíamos hacer una hoguera, pero un brasero sí podemos poner. Y bueno, llamar a la gente, y luego lo de la lectura en alto, a mí me gusta mucho y creo que es algo que a casi todo el mundo le gusta, pero que has perdido, entonces como que ni siquiera te acuerdas de lo que era que alguien te lea. Es muy bonito, y más si lo está haciendo el autor de ese libro, de esa novela. Entonces, bueno, pues por todo eso un poco decidimos lanzarnos con esto. Y también por traer gente a nuestra casa, ¿no? Al local en el que estamos en la calle Balborrat, es un entorno muy bonito, el local también lo es, y también es muy acogedor, y pensábamos que, bueno, por una vez, las presentaciones siempre vamos fuera, pues por una vez hacerlo en casa también. Al final traernos un poquito también a esos autores a vuestro espacio, ¿no? Que eso es bonito. Claro, que fuera todo, bueno, pues muy cálido, en todos los sentidos, en todos los sentidos, sí. Cuéntanos un poquito, todos son autores zamoranos porque vuestra editorial es zamorana, Salto al Vacío, siempre es como uno de los requisitos, no tiene que ser de Zamora, pero es cierto que tiene que darle esa visibilidad que nuestra tierra necesita, ¿no? Tener algún vínculo, y bueno, pues claro, lo que llevamos publicado hasta ahora cumplía con esa expectativa, y los autores que van a venir a leer pues también lo son.
Vamos a empezar con nuestra segunda publicación mañana, con Clara García Fraile y su No es cuestión de encariñarse. Y después, el miércoles siguiente, vendrá María José Tobal con Barbería Lin, que fue el primer libro que publicamos. A continuación, Javier Novo con Farallón. Después los Migueles, Miguel Bermejo y Miguel Núñez con Todos los colores del negro. Y el último hemos dejado a Rayanos, que era de Ángel Infestas. Pero bueno, como Ángel falleció, haremos una lectura, pues las amigas que tiene por aquí, claro, y recordarlo de otra manera también. Cuéntanos, o sobre todo para los que están en casa, un poquito cada libro, porque es verdad que alguno tendrá... Porque vosotros no os fijáis en ningún género, estáis abiertas a todo, que eso yo creo que también es lo que os da más de beber, porque al final yo creo que cada género tiene un público, pero muchas veces un género lo desconocemos y nos puede atraer una vez que escuchamos, por ejemplo, esta lectura en alto. Sí, además que, bueno, nosotras siempre decimos, es algo que repetimos mucho, ¿no? Lo de intentar ser un escaparate de la creación que hay en Zamora. Y hay mucha creación en muchos géneros, entonces, ¿por qué nos íbamos a ceñir a una sola cosa? Por ejemplo, algo que no hemos hecho y que hay un escaparate enorme y un montón de autores es poesía. Bueno, también hay otros foros en los que escuchar poesía, ¿no? Entonces, bueno, pues, por ejemplo, el de Clara, por empezar, el de mañana, cuesta bastante encasillarlo, porque es un libro muy especial, está hecho... Podríamos decir de relatos, pero por simplificar un poco, porque sí, realmente no son relatos tampoco. Los textos de Clara lo han comparado, y yo creo que es lo más ajustado, ¿no?, con los interludios con los textos que hay en las obras de teatro que describen un poco la escena antes de que comiencen los diálogos, ¿no? Entonces, viniendo además ella del mundo del teatro, es verdad que quizás es lo que más corresponde a lo que ha creado en No es cuestión de encariñarse. Además, esto lo ha ido intercalando con textos reales, hay noticias, hay etimologías, hay un texto muy curioso, por ejemplo, que es lo que pone en los aviones, las recomendaciones de aviones, creo que es el primero, de hecho. Eso tiene un sentido, eso no está puesto al azar, y bueno, y hay un hilo conductor entre todas estas historias, a veces más evidente y otros más sutil. Creo que va a ser muy interesante porque además Clara, el hecho de estar ante un público, pues también lo tiene muy trabajado. Entonces, sí, el que ella lo lea y que además lo lea en público, creo que va a ser, bueno, algo bonito para ver. Y que lo expresa muy bien, además. Efectivamente, tiene una cadencia, maneja muy bien el tiempo. La lectura en alto tampoco es sencilla, entonces, bueno, creo que Clara le va a dar ahí ese punto también, ese conocimiento que ya tiene de las artes escénicas. Después viene el de María José Tobal, el Barbería Lin, que además hacerlo en Balborraz, pues no sé, también tiene su punto. Porque, bueno, Barbería Lin es la historia de dos hermanos, es una narración, una hermana que se dirige a un hermano y recuerda un poco cuál es su juventud, su infancia, más su juventud, ¿no?, esos años de juventud, que suceden en un escenario, bueno, en varios escenarios, en uno muy concreto, que es la ciudad congelada, a la que no ponemos nombre, pero que podemos reconocer. Exactamente. Y entonces, claro, pues hay mucho de este barrio de Balborraz. Entonces, bueno, de hecho yo me imaginé algunas cosas en Balborraz que luego me han dicho que no, pero bueno, creo que gente que se lo pueda leer tal va a reconocer muchos espacios también, aunque no se citen así muy concretamente con su nombre. Es una novela de recuerdo, de nostalgia, de realismo un poco mágico, porque bueno, María José también es ella así, también es otra artista que viene de otra faceta, que es de las artes plásticas, y esto al final se traslada también a su literatura. Después viene Javier Novo, que ha estado aquí hace poquito, entonces ha explicado él, pero bueno, Farallón es una novela que muchos ya vemos en película, ¿no? Es verdad, ¿eh? Tiene tintes. Sí, yo creo que ya iba pensando en la segunda parte, en el guión o algo. Es la historia de Juan, de una persona que, bueno, pues un poco abrumada por muchos problemas, decide aislarse del mundo, subiéndose a una roca que está aislada pero cerca de la costa y declarando aquello su espacio independiente, y declarándose independiente de todo el mundo y todo lo que
genera esa acción de Juan, bueno, pues es todo un desarrollo de 3 días, de un fin de semana, pero sin embargo, bueno, pues muy, muy vibrante, muchas consecuencias para muchas personas y bueno, y además Javi ha hecho una novela con un ritmo muy bueno, muy, muy, muy legible para todos los públicos, creo, en fin. Es muy cómoda de leer. Sí, se lee muy bien, se lee muy rápido porque te lleva, te lleva de la mano casi a la carrera de ese fin de semana, ese viernes, sábado, domingo, ¿no? Y después está Todos los colores del negro, es el último libro que hemos presentado, que fue hace apenas un mes. Es un libro que tiene fotografía y relatos. Los relatos ya los pudimos escuchar en alto en el día de la presentación, porque bueno, tuvimos la suerte de que vinieron Víctor Díaz y Rodrigo a tocar, declamar, leer, y la verdad es que bueno, los que estuvimos allí también pudimos escuchar, dar voz a esos relatos de una forma, bueno, pues muy, muy bonita. Pero espero que los Migueles también hagan honor a esto y continúen con esa lectura. Son relatos un poco duros, en el sentido de que el ambiente que crean entre todos, porque bueno, hay relatos de muy diversa índole, pero es verdad que hay un tono general un poco pesadumbroso, un poco... dice Miguel que uno tiene que ser pesimista porque si no, no arregla las cosas, ¿vale? Hay que mirar mal. Yo ahí estoy un poco de acuerdo. Y quizá por eso estos relatos tienen ese tono. Por otro lado, para mí, aunque los relatos no son todos del ámbito rural, él es de la Alta Sanabria y creo que ese ambiente también está ahí de alguna forma, entre las líneas, ¿no? Incluso cuando el texto se desarrolla en la ciudad, hay un poco de esto también, de este tono, como el día de hoy, no sé, un poco oscuro, un poco gris, pero bueno, siempre buscando algo. Ellos han hecho un libro que busca retratar un momento en el que nuestra sociedad cambia, en el que hemos dejado atrás, o estamos dejando atrás, todo lo rural, lo manual, lo artesano, toda una vida, no una época de 10, 15 años, sino todo un proceso social para cambiar hacia algo que no sabemos todavía lo que es. Entonces, si uno pudiera hacer una instantánea de ese momento, es lo que ellos han intentado hacer. Miguel Bermejo con sus textos y Miguel Núñez con sus fotografías, que la verdad es que acompañan muy bien a los textos, no acompañan físicamente, es decir, no hay imagen-texto, sino que hay una parte de fotografía y una parte de relato, pero cuentan una historia unísona, ¿no? Y bueno, y finalmente Rayanos, cerramos con la novela de Ángel, que es una novela histórica, como tú dices. Bueno, hemos ido pasando todos los palos. Sí, de géneros, pero bueno, también porque como lectoras nos gusta todo y creo que hay muchos lectores como nosotras, ¿no? Que no nos ceñimos a esto y ya no... Cada vez hay más, de hecho. Ojalá, no sé, también en la diversidad también hay muchas cosas. Pues la última Rayanos sí es una novela histórica en la que Ángel recuperó la figura de Bernardino de Valbuena, que es un hombre de Villalpando, gracias al cual conocemos mucho mejor la historia comunera. Él fue un comunero de principio a fin, es decir, está en los gérmenes del movimiento porque realmente empieza a ir a las primeras reuniones y tal en su pueblo. Villalpando fue una villa comunera, pero es que además cuando ejecutan a Bravo, Padilla y Maldonado, la historia de Bernardino continúa. Y él huye, tenemos muchos escenarios conocidos, pero además él está un tiempo en el castillo de Fermoselle, ahí comienza la novela, no estoy destrozando nada, porque de ahí empieza a recordar. Y desde ahí salta a Portugal, que es algo que se sabe que ocurría, y que Bernardino, bueno, pues se queda ahí unos días esperando hasta que pueda pegar la huida cruzando el río Duero. Al final estas lecturas semana a semana van a ser muy diferentes entre sí. Una no se va a parecer a la anterior ni a la que viene después, porque al final lo que decimos, el género, los propios autores son muy diferentes entre sí. Claro, y seguro que también ellos le van a dar
un toque a cada uno de sus textos. Te hablaba de cómo creo que va a funcionar Clara, pero realmente cada uno tiene una personalidad, una voz literaria y una voz física también, ¿no? Y una cadencia en la lectura, que bueno, también es muy importante. Y el cómo lo van a contar. Realmente el mismo texto en dos voces puede cambiar bastante. Entonces, a mí también me da curiosidad, porque no es algo que solamos hacer, leer en alto. Entonces, bueno, puede ser... Parece que siempre nos lo quedamos nosotros, ¿no? Esas lecturas íntimas para nosotros. Y resonan en tu cabeza con tu voz, con cómo imaginas tú también a los personajes, pero en otra voz va a ser otra cosa. Entonces creo que también es crecer un poco, van a crecer los libros, creo. ¿A qué hora va a ser? Y sobre todo, ¿cómo pueden apuntarse? Va a ser a las 7:30, bueno, pues para intentar agrupar ahí a todo el mundo, a los que están terminando, tal y cual. Y pueden apuntarse o bien enviando un correo electrónico, voy a decirlo, saltoalvacío.editorial@gmail.com, o a través de Instagram mandando un DM. Y bueno, algo que se me había olvidado es que los autores van a leer, pero si alguien ha leído el libro, que mejor que lo hayan leído, porque ese día, si no, y le apetece compartir algún fragmento, a mí me gustaría que fuera también eso, un poco un intercambio de lecturas. La voz cantante la lleva el autor o la autora, pero sería interesante también escuchar otras voces. Yo creo que estos encuentros son importantes también para eso, para compartir, porque es verdad que al final muchas veces un autor escribe lo que él cree, lo que él considera, pero igual un lector no lo entiende así o le da la vuelta, ¿no? Y al final yo creo que poner en común esas dos ideas también es bueno para el autor y para el propio lector. Sí, yo creo que sí, que bueno, lo hablamos muchas veces con los autores cuando publican, en ese momento el libro deja de ser tuyo. Claro. Y vuela, pero vuela como puede volar un hijo que se va de casa. Quiero decir, crece, vas a descubrir cosas de él que no conocías también. A veces alguien lee un fragmento en las presentaciones, bueno, en las presentaciones no, pero quizá luego hemos hecho encuentros con lectores o lugares en los que ya se ha leído la gente el libro y subrayan un capítulo, unas frases que el propio autor pues se sorprende, ¿no? Claro. O no le ha dado la misma significación, o, en fin, que es verdad que crecen y que adquieren nuevos colores también. Eso es lo bonito también. Sí, sí, claro. En este mundo. Desde yo creo, Salto al Vacío, ¿algún proyecto, algo que tengáis en mente? Porque vos siempre estáis run. Siempre. No, bueno, sí, proyectos tenemos y es que no nos cuesta. Zamora es un lugar en el que se crea, no hay que tener tampoco, no sé, ese complejo, ¿no? Se crea, no podemos abarcar todo, casi te diría que ni queremos, tenemos un ritmo muy claro de lo que queremos hacer y de cómo lo queremos hacer. Y sí, tenemos proyectos, ahora queríamos, bueno, lo que estamos intentando ahora sacar adelante es algo propio de la editorial, una idea que traíamos de atrás y bueno, vamos a intentar hacerlo. Algo menos literario, pero también formato libro, y ahí sí que nos salimos. Y bueno, pero es vuestra identidad también, ese formato libro. Sí, el papel, somos de tocar, sí. Claro que sí. Seguimos ahí. Y bueno, y seguimos recibiendo cosas e intentando trabajar con más gente también. Tenemos otro proyecto que todavía no sabemos muy bien qué hacer con él, con otra gente, colaborar, ¿no? Que bueno, era lo que queríamos hacer. Claro, es lo importante. Sí, al final le habéis ido dando forma y pasito a pasito vais creando todo esto. Sí, nos parece increíble. Tener 5 libros en la estantería ya es todo un logro. Es un logro, bueno, Sí, y es un éxito. Bueno, estamos muy contentas, no voy a decir otra cosa. Cuando tú miras y ves lo que ha salido y tal, y bueno, pues... Y luego todo el camino también, todos esos autores que consideramos amigos a día de hoy, cosa que podemos seguir diciendo. Bueno, pues es muy bonito. Mucha satisfacción. Mucho orgullo. Sí, es verdad. Clara, muchísimas gracias. A ti. Gracias y estaremos muy pendientes traernos. de esas lecturas al brasero que yo creo que van a ser maravillosas a las 7:30. Mañana empiezan, así que yo creo que si todavía no están apuntados, tienen tiempo para hacerlo y para acercarse a alguna de esas citas. Gracias. Gracias a ti. Nos vamos unos instantes a publicidad, enseguida volvemos y hablamos de muchos más temas.
Ya estamos de vuelta después de esta breve pausa publicitaria. Continuamos en esta tarde en 8 Magazine y nos acompaña el primer invitado, Chema Esbeck. Muy buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Además, estamos súper orgullosos. Yo creo que todos los zamoranos nos vamos a hacer eco de un poquito de tu éxito, de ese viento fuerte que está reinando en el teatro español y que lo diriges. Yo creo que es algo muy bonito y especial para que vengas a este programa también, ¿no? Pues muchísimas gracias por invitarme, no puedo decir otra cosa, que muy agradecido por tus palabras, gracias. Se ha estrenado el 19 de diciembre y de momento va viento en popa y a toda vela, ¿no? Va con el viento fuerte, sí. Creo que salvo el domingo de Reyes, o no sé qué día coincidió Reyes, salvo ese día, se ha llenado todos los días, con sold out absoluto. Esta semana ya está lleno. O sea, bueno, no puedo decir nada, que estoy muy orgulloso también de decir que era una necesidad rescatar a Jon Fosse del ostracismo al que había sido relegado, porque la verdad es que no se había estrenado y no se había hecho una apuesta desde los teatros públicos en España por un autor que fue el autor más representado en Europa en el año 2013. Entonces, bueno, pues para mí ha sido un absoluto privilegio, una responsabilidad también, pero algo muy bonito, por qué no decirlo, claro. ¿En un primer momento te esperabas que fuese a llenar tanto a la gente, al público? Bueno, yo creo que puede ser que genere, bueno, cierta apetencia ver algo de Fosse, ¿no? Pero yo no conocía tampoco esta reacción, es decir, también que la sala no es una sala muy grande, no es la sala principal del Teatro Español, pero bueno, pero es una sala que tiene 100 y pico butacas y está lleno a diario y efectivamente tiene que haber algo, tiene que contener algo por lo que la gente está yendo, y creo que uno de los acicates más importantes es este, que es un autor que ha sido un premio Nobel y que tiene una trayectoria en el teatro y en la novela pues ya muy lata. Entonces por ello yo creo que se está llenando, sí. ¿Cómo fue ese primer momento en el que dices, me voy a lanzar a dirigir? A lanzar a dirigir a Fosse, dices. Bueno, realmente ha sido un encargo. Realmente me lo encargó el director del Teatro Español. Habíamos pensado, bueno, había meditado él en hacer textos contemporáneos europeos. En un primer lugar me suscitaba la curiosidad, o a lo mejor me arrimaba más a algunas autoras contemporáneas que están pegando fuerte en Francia o en Bélgica, en Holanda, pero al final el director del Teatro Español creyó que lo oportuno era trabajar a Fosse, y en primera instancia iba a hacer una adaptación de una novela, Trilogía, que es una de las novelas que más, de los escritos quizá que más me guste de Jon Fosse, pero bueno, meditando por qué no hacer un texto teatral de un autor que tiene un Nobel y que escribe teatro. Y al final pues acontece que me voy a París a ver un estreno en el Teatro de la Ville, me compré ese texto mucho antes de saber este encargo. Lo traduje del francés, se lo di a leer al director del Teatro Español, lo leyó y me dijo, ¿hacemos esto? Y dije, pues adelante. Y así ha sido, y así ha sido. Al final es verdad que no tiene que ser nada fácil, porque en la obra vemos, en este poema dramático, por así caracterizarlo, hay muchos sentimientos encontrados. Yo creo que el público pasa por diferentes emociones en cuestión de segundos, ¿no? Yo, quizá la carencia, que no es achacable porque está buscada, es que no tiene una trama usual, no tiene una causalidad, es decir, no es un texto o es un argumento, una trama que contenga un tejido que va aconteciendo, que contenga lo que nosotros llamamos una causalidad, una causa-efecto, ¿no? El argumento es apenas una anécdota, y a lo mejor lo que contiene más son temas trascendentales, temas como el amor, como la muerte, ¿no? Eso es lo que late en el texto, y evidentemente eso es lo que quizá te suscita bueno, pues esa inquietud que yo creo que transmite, ¿no? Porque hay veces que incluso puedo decir que, no sé si esto es un poco fuerte decirlo, ¿no? Pero es un poco turbio a veces el texto, ¿no? O a lo mejor tiene lugares recónditos que a lo mejor no habitamos con tanta frecuencia en nuestra cotidianidad, y el autor lo arroja ahí al texto, ¿no? Y yo creo que es más eso, y luego una experiencia también sensorial, porque se habitan atmósferas muy precisas, el autor escribe muy bien las atmósferas, y creo que hemos dimensionado todo eso desde la puesta en escena. Entonces muchas veces la gente desde una racionalidad inmediata no comprende, pero sí que está percibiendo las atmósferas, está percibiendo lo que tú dices, sentimientos, sensaciones,
y quizá luego equilibra la salida, cuando ya tiene una pequeña perspectiva temporal, para decir, vale, ¿aquí qué ha pasado? Porque es verdad que es muy críptico y muy velado el argumento, ¿no? Entonces yo creo que el espectador necesita esa pequeña perspectiva temporal para saber qué ha acaecido en la función. Y lo que comentas también hay que ponerlo, yo creo, sobre la mesa, porque son temas cotidianos que vivimos o vemos todos los días, pero que muchas veces se relegan a un segundo plano y no se habla de ellos, ¿no? Bueno, yo creo que ahora es un poco por la corriente sociológica en la que estamos inmersos, ¿no? Que todo es lo inmediato, todo es muy etéreo, muy fácil, muy fugaz, y Fosse está anclado en otro lugar, ¿no? Es un gran pensador y le ha dado muchas vueltas a estos temas que quizás son las razones existencialistas del por qué estamos aquí, ¿no? Que ya Sócrates lo avanzó con el logon didonai, ¿no? La búsqueda de razones, ¿qué hacemos aquí? Y todo eso creo que está inherente en el texto y claro, quiero decir, no es un texto fácil ni creo que sea un texto para todos los públicos tampoco. Creo que hay segmentos de público que a lo mejor están interesados en un entretenimiento o que no quieren pensar o que no quieren estar en un espectáculo que sea sesudo, que este lo es, y que exige al espectador un compromiso y un estar ahí que es necesario para poder percibirlo desde otro prisma, pero sí, desde luego que Fosse es un autor que se moja y que va a los temas candentes y es tremendamente hermoso, ¿no? También habla mucho de la relación con la deidad, independientemente de a quién llamemos Dios, ¿no? Bueno, pero sí con el más allá, ¿no? Que parece que nos hemos desvinculado, que hay una visión demasiado antropocéntrica del mundo, y eso ya lo avanzó también Hegel, que decía que en el momento que nos dejamos de relacionarnos con el cosmos, ¿no? con algo que esté más allá de nosotros, que estamos pecando de ingenuos en el fondo, ¿no? Con esta visión tan antropocéntrica. Hemos visto el tráiler, estamos viendo las fotos de ese dossier. Yo creo que también es importante los personajes que se ven sobre el escenario, ¿no? Los personajes no tienen nombre, apenas los caracteriza desde una onomástica un poco peculiar, ¿no? Porque lo llama el hombre, la mujer y el joven. Entonces desde ahí él juega, ¿no? Creo que hay, en el imaginario colectivo ya hay una idea de lo que puede haber detrás de esto, pero sí es un triángulo amoroso. Un hombre llega a casa, no se sabe si es su casa, porque además él lo pone en tela de juicio, esta es mi casa, no es mi casa, duda muchísimo, y ve que su mujer está con alguien que es más joven que él, ¿no? Entonces ahí hay un retrato especular, un espejo, ¿no? Entre él y el otro hombre, y bueno, ahí surgen ya las dudas que yo tampoco he querido resolver, ¿no? ¿Es la misma persona? ¿Es él cuando era joven? ¿Es un fantasma que llega a una casa habitada por su mujer es ella de joven o no? ¿Realmente es alguien? Bueno, todas esas preguntas que yo no quiero resolver, evidentemente tengo una interpretación, pero creo que es interesante que el espectador juegue con eso. He intentado ser lo más objetivo posible en esta medida, pero también he tratado de trazar una puesta en escena que de alguna forma dialogase con algo tan críptico y tratar de dar asideros al espectador, porque creo que si el texto no estuviera insertado en una escenografía y una puesta en escena ciertamente singular, el espectador se las vería mucho más pesadas para poder transitar por todos esos lugares tan duros que Fosse propone, ¿no? Entonces yo creo que sí que hemos conseguido con los actores unos signos escénicos, una semiótica que envolviese el texto y que dialogase con él de una manera eficiente para que el espectador también tuviese asideros. Evidentemente, esto es una opinión personal. Está guay que yo diga de mí mismo, ¿no? Sí. También jugáis mucho, lo he visto, con la luz. O sea, la iluminación es muy importante. Sí, y eso que es dificilísimo, porque realmente la puesta en escena es un armatoste también importante, ¿no? Entonces nos ha costado mucho iluminarlo y sobre todo dar el rostro a los actores, darles la luz precisa, a las atmósferas en ciertos momentos que a lo mejor son más delicados, un poco escindir los espacios también, porque aunque no decimos muy bien, es un espacio bastante aséptico que tampoco está muy bien definido, incluso en la propia escenografía, tanto en el texto como en la escenografía, pero sí que hay una limitación de los espacios y eso es importantísimo a nivel de iluminotécnico, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, ha sido un trabajo bastante complejo de todos los elementos que acaban constituyendo la puesta en escena de la obra, tanto el iluminador como los escenógrafos, que trabajamos
juntos, hemos hecho el diseño juntos, Petros y yo, que ya hemos trabajado 3 veces juntos o 4, y trabajamos muy bien, y bueno, pues hemos meditado mucho hilvanarlo todo y hacer como algo, ¿no?, compendioso y que todo fuese en la misma corriente, claro. Hemos conocido en cierta parte tu opinión, tu feedback. Sí. ¿Cuál está siendo durante estas primeras semanas el feedback de, sobre todo, el público cuando sale? Porque es verdad que muchas veces con las caras, el público decimos mucho. Pues mira, yo creo que se relaciona mejor la obra con la gente joven, por los signos escénicos, por la puesta en escena, por las interpretaciones. Pero creo que está gustando mayormente, aunque reconozco que hay personas que salen un poco como confundidas, ¿no? Claro, no están acostumbrados a este tipo de relato, y además es un autor que si lo ves en novela los argumentos son claros, pero en teatro es complejísimo, es una entelequia lo que escribe. Entonces yo creo que eso es una cuestión, y otra, que no se han hecho sus primeros textos, con lo cual tampoco está en el imaginario colectivo, con lo cual alguien cuando llega y de repente ve, como tú has definido muy bien, este poema escénico que es una rara avis dentro de toda la poética de él, pues entiendo que la gente pueda salir como diciendo, bueno. Y también es verdad que es un centro de producción pública que también tiene un tipo de público muy concreto, que está en un barrio muy concreto, y que a lo mejor ese público está acostumbrado a lo mejor a propuestas más comerciales y tal, pero yo creo que está gustando mucho, ¿sabes? No sé, a lo mejor estoy pecando también de, no sé si de ingenuo o qué, pero yo es un poco la opinión que me queda, que creo que la gente joven lo recibe mejor, pero es verdad que ahora, un poco haciendo análisis contigo aquí, sí que es cierto que hay mucha gente de mediana edad y mayor que ha salido muy, muy contenta, y hay fanáticos de Fosse que se ponen de pie, bravo, bravo y tal. Entonces, bueno, pues yo creo que no sé, no puedo decirte más. Es verdad que la obra te deja muy frío, eso es cierto, ¿no? Que no es una obra que sea cálida y que genere una empatía alucinante, todo lo contrario, a veces provoca rechazo y es como, ¿no? Y además está también buscado así desde la propia puesta en escena, ¿no? Lo que estamos comentando. ¿Cuál es la conclusión o el objetivo que queréis conseguir con esta obra? Bueno, qué buena pregunta. Pues aunque sea a lo mejor un poco una contestación fácil, pero es verdad que queremos llegar a interpelar al público y plantearle estos temas que a día de hoy están completamente en almoneda, ¿no? Están en desuso, y creo que es importante darle vueltas al coco, racionalizar, saber en qué punto estamos, y hay textos que proponen eso, y como te decía antes, hay otros textos que proponen, bueno, pues más solazarte y te divertir y tal, y eso es lo que estamos buscando, ¿no? Hay otros objetivos también, que era rescatar a Fosse de una vez por todas, de esa lista negra en la que estaba encerrado, pero básicamente y fundamentalmente es bueno, decirle al espectador sigamos por este camino, ¿no? del pensamiento, de lo importante, lo verdaderamente importante, y vamos a alejarnos un poco de esta corriente que es bastante, bueno, como hemos dicho antes, ¿no? Es verdad, porque a veces estamos últimamente, yo creo, sobre todo durante los últimos años, las últimas décadas, acostumbrados, lo decías antes, a lo fácil, a no pensar, a no reflexionar, a no darle vueltas al coco. Sí. Y parece que nos hemos quedado en ese momento de conformidad, sí, y no vamos más allá, ¿no? Entonces, sí, a veces, por ejemplo, este trabajo nos lleva un poquito más allá, a salir de allí y no quedarnos solo con lo que hemos visto, sino seguir pensando. Sí, desde luego. O sea, quiero decir, mis amigos que estuvieron la semana pasada, un grupo de amigos, me dicen, joder, es que llevamos comentando 1 hora y media después de ¿no? mi profesora de literatura del instituto, también fue el primer día del estreno, y me dice, llevo aquí con mi marido en un bar tomándome un vino y llevamos hablando 2 horas sobre esto, que si esto es esto, que si esto es lo otro, tal, que hasta dónde podemos llegar con este tema. Bueno, pues sí. Y fíjate, ¿no? Estaba pensando ahora, según me planteabas la pregunta, hasta qué punto puede condicionar el trabajo del director de escena pensar en cómo va a recibir el público esto, ¿no? Porque la verdad es que la obra comienza con un monólogo de unos 15 o 20 minutos. Y yo decía, ¿estará el público preparado para recibir esto así, de sopetón? Entonces, al final, lo he escindido, lo he cortado en unidades de acción, y más o menos con la puesta en escena he ido entretejiendo, bueno, como un discurso visual también que acompañase
todo esto, porque la atención ahora mismo también es muy fugaz, ¿no? En cómo leemos, ¿no? La atención que podemos tener a día de hoy cuando leemos, ¿no? Porque además los formatos digitales, fíjate que son como pum, 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 también los vídeos, los shorts, todo esto, yo creo que incide en la atención, ¿no? Entonces, hasta eso nos hemos planteado a la hora de elaborar la traslación del texto a la puesta en escena, por este tema, ¿no? Porque estamos en una corriente un poco desasosegante para mí, a mi criterio, y creo que tenemos que darle una vuelta a todo esto y prestar más atención y estar más agarrados al presente y a la racionalidad, sí. Creo que con esa reflexión, vamos, tenemos que ir a ver la obra, lo primero, ¿no? Ojalá, sí. Hasta el 2 de febrero. Hasta el 2 de febrero, pero ya solamente creo que queda una semana en la que más o menos hay entradas, se está llenando a diario. Y bueno, pues a mí me encanta cuando va alguien de Zamora y me dice, he estado viendo Viento Fuerte, voy a ir a ver Viento Fuerte, pues la verdad es que me hace muchísima ilusión. Estamos a una hora en AVE, así que no hay excusa ahora. No hay excusa. Y son muchos días también. Es verdad. Chema, muchísimas gracias y enhorabuena una vez más por todo ese trabajazo, por esos meses tan intensos que has tenido esos meses atrás, que esto es el resultado, los frutos, pero ha habido mucho trabajo detrás, así que muchas gracias. Muchas gracias, Alba, por darme siempre voz, tanto a mí como al teatro principal. Gracias. Pues nosotros nos vamos unos instantes a publicidad y enseguida volvemos. Muy bien. En 8 Magazine y nos vamos a ir a viajar un poquito por la provincia y a darles además un acto muy bonito cargado de energía, de alegría y sobre todo de mujeres que va a tener lugar este fin de semana. La provincia al día, un espacio ofrecido con la colaboración de Diputación Provincial de Zamora. La 8ª edición del Encuentro Provincial de Águedas tendrá lugar este año en la localidad de Muelas del Pan este sábado, día 25 de enero. Un evento que reúne a mujeres de toda la provincia para celebrar la festividad de Santa Águeda y que pone en valor el papel de la mujer rural. La actividad comenzará a las 12 de la mañana con la entrega del bastón de mando a las águedas mayores de la cofradía. Seguirá con la misa tradicional y finalizará con una comida. Se espera la participación de más de 1.500 águedas de toda la provincia, una cifra ya superada el año pasado cuando se celebró en Benavente. 32 aproximadamente. Es verdad que ha fallecido mucha gente y todo lo demás, pero hoy por hoy pues nos juntamos sobre más o menos casi todas y bueno, pues haremos todo lo posible porque todo salga bien. Se van apuntando mayormente ahora gente joven, porque antes las águedas, por lo menos en mi pueblo, es una cofradía y entonces tenía que ser mujeres casadas. Hoy, como no hay tanta gente en los pueblos, pues se ha dejado entrar a la gente que esté soltera. La provincia al día, un espacio ofrecido con la colaboración de Diputación Provincial de Zamora. Esperemos que la lluvia y el tiempo no impidan disfrutar a todas esas mujeres este sábado 25 en Muelas del Pan, donde ya saben, las mujeres toman el mando. Y nosotros nos vamos a despedir, llegamos a los últimos minutos de este programa de martes y lo vamos a hacer con una exposición que estará disponible hasta el próximo 24 de enero, hasta este viernes, en el Colegio Universitario de Zamora. Se trata de la exposición con las obras del artista Pablo J. Porras, quien presenta una colección variada que refleja su estilo único y su visión personal sobre el arte contemporáneo. Las obras exploran temas de la vida cotidiana, la naturaleza y las emociones humanas. Con estas bonitas imágenes les decimos adiós, volvemos mañana a las 4 y 5 de la tarde para entretenerles durante 2 horas en las tardes de los martes y miércoles. Les espero, cuídense.